Siempre se estremecía un poco cuando él levantaba la voz de aquella manera y llamaba al niño. Brett quería mucho a su padre, pero Charity nunca había estado segura de lo que Joey sentía por su hijo. Era terrible pensar eso, pero era verdad. Una vez, hacía 2 años, había tenido una pesadilla horrible que no pensaba que pudiera olvidar jamás. Soñó que su marido le clavaba una horca a Brett directamente en el pecho. Los pinchos la atravesaban y salían por la espalda de la camiseta de Brett, levantándola como los mástiles levantan una tienda de campaña en el aire. «El pequeño sinvergüenza no vino cuando le llamé», decía el marido de su sueño. Y ella se había despertado con un sobresalto al lado de su marido verdadero, que estaba durmiendo el sueño de la cerveza, enfundado en unos calzoncillos de boxeo. La luz de la luna penetraba por la ventana, iluminando la cama en la que ahora se encontraba sentada. Un frío e indiferente chorro de luz de luna, y ella había comprendido lo asustada que podía sentirse una persona, y hasta qué punto el miedo era un monstruo de dientes amarillos, dispuesto por un dios enfurecido para devorar a los incautos y a los ineptos. Joey le había puesto las manos encima algunas veces en el transcurso de su matrimonio, y ella había aprendido la lección. Tal vez ella no fuese un genio, pero su madre no había creado a ningún idiota. Ahora hacía lo que Joey decía y raras veces discutía. Suponía que Brett también era así, pero a veces temía por el niño. Se acercó a la ventana justo a tiempo para ver a Brett, que cruzaba el patio a toda prisa y entraba en el establo. Cuyo iba siguiéndole los talones a Brett con aire acalorado y decaído. Tenuemente. «Aguanta eso, Brett». Más tenuemente. «Sí, papá». Se inició de nuevo el martilleo, el implacable sonido de punzón de romper hielo. Cling, cling, cling. Se imaginaba a Brett sosteniendo algo contra algo. Un cortafríos contra un cojinete atascado tal vez. O un clavo largo cuadrado contra el pestillo de una cerradura. Su marido con un Pall Mall moviéndose en la comisura de su fina boca. Las mangas de la camiseta remangadas, blandiendo un pesado martillo de 2 kilos. ¿Y si estaba borracho? ¿Si le fallaba un poco la puntería? Oía mentalmente el grito angustiado de Brett mientras el martillo le dejaba la mano convertida en una roja papilla despachurrada, y cruzó los brazos sobre el pecho para librarse de aquella visión. Contempló de nuevo la cosa que tenía en la mano y se preguntó si habría algún medio de que pudiera utilizarla. Más que nada en el mundo deseaba ir a Connecticut, a ver a su hermana Holly. Hacía 6 años, en el verano de 1974. Lo recordaba muy bien porque había sido un mal verano para ella, con la excepción de aquel agradable fin de semana. El 74 había sido el año en que habían iniciado los problemas nocturnos de Brett. Inquietud, pesadillas y cada vez con más frecuencia episodios de sonambulismo. Había sido también el año en que Joey había empezado a beber más de la cuenta. Más tarde, las noches de inquietud y el sonambulismo de Brett habían desaparecido, pero la afición de Joey a la bebida no había desaparecido.
Brett tenía entonces 4 años. Ahora tenía 10 y ni siquiera recordaba a su tía Holly, que llevaba 6 años casada. Esta tenía un niño que llevaba el mismo nombre que su marido, y una niña. Charity no había visto jamás a los niños. Su sobrina y su sobrino, más que en las fotografías en Kodachrome que Holly le mandaba de vez en cuando por correo. Le daba miedo pedírselo a Joey. Él estaba harto de oírle hablar de ello. Y en caso de que se lo volviera a pedir, tal vez le pegara. Hacía casi 16 meses que le había preguntado si no podrían tomarse tal vez unas pequeñas vacaciones en Connecticut. No era muy dado a los viajes. El hijo Joey de la señora Camber se encontraba a gusto en Castle Rock. Una vez al año, él y el viejo borrachín de Gary Purvier y algunos de sus amigotes se trasladaban al norte, a Moosehead, para cazar venados. En noviembre último había querido llevarse a Brett, pero ella se había opuesto con firmeza y había seguido oponiéndose a pesar de los malhumorados murmullos de Joey y de los tristes ojos de Brett. No iba a permitir que el niño pasara fuera 2 semanas con aquel grupo de hombres, oyendo conversaciones vulgares y chistes subidos de tono, y viendo en qué clases de animales podían convertirse los hombres cuando pasaban varios días o semanas bebiendo sin cesar. Armas de fuego cargadas, hombres cargados. Alguien sufría siempre algún daño más tarde o más temprano, tanto si llevaban gorros y chalecos anaranjados fluorescentes como si no. Y no iba a ser Brett, su hijo. No iba a ser Brett. El martillo seguía golpeando el acero con golpes rítmicos y regulares. Se detuvo. Ella se tranquilizó un poco, pero después empezó de nuevo. Suponía que más tarde o más temprano, Brett se iría con ellos y ella le perdería. Se incorporaría a su club y a partir de aquel momento, ella sería poco más que una fregona que mantenía arreglada la sede social del club. Sí, llegaría ese día y ella lo sabía, y estaba apenada, pero por lo menos había logrado aplazarlo 1 año. ¿Y este año? ¿Podría conservarle en casa con ella este noviembre? Tal vez no. En cualquiera de los casos sería mejor. No es que estuviera bien, pero por lo menos sería mejor. Que pudiera llevarse primero a Brett a Connecticut. Llevarle allí y enseñarle cómo algunas... Vamos, dilo, aunque sea en tu fuero interno. Cómo vivían algunas personas respetables. Si Joey les permitiera ir solos. Pero era absurdo pensarlo. Joey podía ir a los sitios solo como con sus amigos, pero ella no, ni siquiera llevando consigo a Brett. Esta era una de las normas básicas de su matrimonio, y sin embargo no podía evitar pensar lo mucho mejor que sería sin él, sin verle sentado en la cocina de Holly, bebiendo cerveza y mirando al Jim de Holly de arriba a abajo, con aquellos insolentes ojos castaños. Sería mejor que él no les acompañara y empezara a mostrarse impaciente por irse, hasta que Holly y Jean empezaran a mostrarse impacientes porque se fueran. Ella y Brett, los dos solos. Podían ir en autobús, en autocar, pensó. En noviembre pasado él quiso llevarse a Brett a cazar. Pensó, ¿y si pudieran hacer un trato? El frío se apoderó de ella, llenando los huecos de sus huesos con vidrio hilado.
¿Podría ella acceder realmente a semejante trato? ¿Que Joyce se llevara a Brett a Moosehead en otoño a cambio de que él accediera a su vez a dejarles ir a Stratford en un autobús? Había dinero suficiente. Ahora sí. Pero el dinero por sí solo no bastaba. Él tomaría el dinero y ella no lo volvería a ver, a menos que supiera jugar las cartas con mucha precisión. Con mucha precisión. Su mente empezó a moverse con más rapidez. Los golpes del exterior cesaron. Vio a Brett saliendo al trote del establo y experimentó una leve sensación de gratitud. En una especie como de premonición. Estaba convencida de que en caso de que el muchacho llegara a sufrir algún daño grave, ello iba a ocurrir en aquel lóbrego lugar con el serrín esparcido sobre la grasa que cubría las tablas de madera del suelo. Había un medio. Tenía que haber un medio. En caso de que ella estuviera dispuesta a correr el riesgo. Entre sus dedos tenía un billete de la lotería. Lo manoseó una y otra vez mientras reflexionaba de pie junto a la ventana. Cuando Steve Kemp regresó a su taller, se encontraba en un estado de enfurecido éxtasis. Su taller estaba en las afueras occidentales de Castle Rock, en la carretera 11. Se lo había alquilado a un agricultor que tenía propiedades tanto en Castle Rock como en la cercana Bridgeton. El agricultor no era simplemente un ceporro, era un super ceporro. El taller estaba dominado por la caldera de limpiar, un cacharro de hierro ondulado que parecía lo suficientemente grande como para hervir a toda una congregación de misioneros a la vez. Colocados a su alrededor como los pequeños satélites de un planeta más grande, podían verse los elementos de su trabajo. Cómodas, tocadores de aparadores, aparadores para vajillas, de porcelana, librerías, mesas. En el aire se aspiraba el aroma del barniz, de la mezcla de limpiar muebles y del aceite de linaza. Guardaba una muda de ropa en una vieja bolsa de vuelo de la TWA. Tenía previsto cambiarse tras hacer el amor con aquella puta de lujo. Ahora arrojó la bolsa al otro lado del taller. Esta rebotó en la pared del fondo y cayó encima de un tocador. Él se acercó y la apartó a un lado, dándole un puntapié mientras caía y lanzándola contra el techo antes de que cayera de lado, como una marmota muerta. Después se limitó a permanecer de pie, respirando afanosamente, inhalando los intensos olores y contemplando con aire ausente las 3 sillas cuyos asientos de rejilla había prometido arreglar para el final de semana. Mantenía los pulgares introducidos en la parte interior del cinturón y las manos cerradas. Su labio inferior aparecía extendido hacia afuera. Parecía un chiquillo enfurruñado tras haber recibido una reprimenda. ¡Cochina mierda!, musitó mientras se acercaba a la bolsa de vuelo. Hizo ademán de volver a propinarle un puntapié, pero cambió de idea y la recogió del suelo. Cruzó el cobertizo y entró en la casa de 3 habitaciones, colindante con el taller. En la casa hacía todavía más calor. Loco calor de julio. Le atacaba a uno la cabeza. La cocina estaba llena de platos sucios. Las moscas revoloteaban zumbando alrededor de una bolsa hefty de plástico verde, llena de latas de bifaroni y de atún. El salón estaba dominado por un enorme y viejo televisor Zenith en blanco y negro, que él había rescatado del vertedero de basuras de Naples.
Un gato leonado, castrado, de gran tamaño, que se llamaba Bernie Carbo, estaba durmiendo encima del mismo como una cosa muerta. El dormitorio era el lugar en que se dedicaba a escribir. La cama era plegable y estaba sin hacer, y las sábanas estaban rígidas de esperma. Por mucho que se acostara con las mujeres, en el transcurso de las últimas 2 semanas, ello había equivalido a 0. Se masturbaba muy a menudo. La masturbación era un signo de capacidad creadora, pensaba él. Al otro lado de la cama estaba su escritorio. Encima del mismo podía verse una enorme y anticuada Underwood. Había manuscritos amontonados a ambos lados. Más manuscritos, algunos en cajas, algunos sujetos con gomas elásticas, estaban amontonados en un rincón. Escribía mucho y se movía mucho, y el principal elemento de su equipaje era su trabajo, integrado en buena parte por poemas, algunos relatos cortos, una pieza teatral surrealista cuyos personajes pronunciaban un soberbio total de 9 palabras, y una novela cuya redacción había acometido con muy poco acierto desde 6 perspectivas distintas. Hacía 5 años que vivía en un lugar el tiempo suficiente como para deshacer por completo el equipaje.